Buenas noches a todos. Vienen con ánimo, ¿no? Ahí está. Porque uno puede, el predicador en este caso, puede hacer todo lo que pueda, pero si la tierra no está preparada para recibirlo, pues entonces la simiente cae mal. Es la lectura de hoy, la lectura de hoy del Evangelio. Bueno, hoy el tercer tema es una concreción de lo que hemos visto en estos dos últimos días. Es la catequesis en la nueva etapa evangelizadora. El primer día decíamos, que era una afirmación radical del Papa Pablo VI, que la Iglesia existe para evangelizar. Desde el primer instante en que Jesús convocó a sus discípulos y los envió, la misión de la Iglesia, la comunidad cristiana, cada uno de los cristianos, existimos para evangelizar, para transmitir el Evangelio que veíamos el primer día, que el Evangelio es Jesucristo, es el mismo Jesucristo. Bien. Pero aunque la misión es la misma, ayer veíamos que esa misión, que tiene muchas acciones, se tiene que adaptar a las personas, según el momento, la situación de fe, según su itinerario de conversión hacia Cristo. Aunque la Iglesia tiene muchas acciones, no las pone todas a un mismo momento, ni lo hace al tuntún, sino que trata de ser fiel a las mociones del Espíritu, a la gracia que mueve la libertad, y sus acciones las ajusta al itinerario de fe, de conversión de las personas. Fue lo que vimos ayer. Hoy vamos a dar otro paso, y es que, aunque la evangelización es la misma hasta el final de los tiempos, la misión de la Iglesia es la misma hasta el final de los tiempos, no varía. Lo que sí que varía son los tiempos. No es lo mismo el año 2024 que el año 2000, que el año 1980, que el año 1900, que el año 1600, cuando vinieron los primeros evangelizadores. No es lo mismo. Por tanto, querer evangelizar haciendo las mismas cosas que hicimos en el año 1750 o en el año 1800 o en el año 1950 o en el año 2000, querer hacer lo mismo es no evangelizar. Porque la evangelización es la misma, la misión es la misma, el objetivo es el mismo, hacer presente y transmitir el Evangelio, pero aquellos a los cuales nos dirigimos viven en un contexto social y cultural que es diferente. Por tanto, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, como si no hubiesen cambiado las cosas, nos esforzamos, pero erramos, no conseguimos frutos. Probablemente esto es lo que nos está pasando en la Iglesia. ¿Qué es lo que nos está pasando en la Iglesia? Que durante muchos siglos, así en Europa, pero también en América Latina, porque cuando vinieron los evangelizadores, en el primer siglo, los dos primeros siglos, constituyeron una sociedad cristiana, integraron en una sociedad cristiana. Y por tanto, en América Latina se constituyó en el siglo XVII-XVIII una sociedad cristiana, con lo cual, desde el siglo XVII-XVIII, hemos dado por supuesta la fe, salvo esos misioneros que se iban a la selva, que siguen todavía contactando con algún grupo en la selva amazónica. Ahí pues estamos todos convencidos de que son gente que no conoce a Jesucristo, se hace la misión, pero todos los demás, incluso los que se nació aquí en América desde el siglo XVII, somos cristianos, son ustedes cristianos por cultura. Y al ser cristianos por cultura, se da por sentido, por supuesto, la fe. Uno cree que todo el mundo tiene fe. Un colombiano tiene fe. ¿Por qué? Porque pertenece a una sociedad cristiana. Un español, por ser español, tiene fe. ¿Por qué? Porque pertenece a la sociedad española. No es verdad. Ni en España, ni en Colombia. Ya no es verdad. Ya no hay una socialización cristiana, católica.
Yo sé que aquí en Colombia hay mucho cristianismo, mucho fervor, pero ¿verdadero cristianismo? ¿Católico? No hay que dar por supuesta la fe. Y eso es donde el Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia a este elemento, a caer en la cuenta de que ha habido no un cambio de culturas, o sea, una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. Y la Iglesia está abocada a renovarse en su raíz. No cambiar el material de catequesis, no cambiar una dinámica, no cambiar pequeñas cosas. No. Un cambio de raíz. Primer texto. La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia y la causa misionera debe ser la primera. ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia. Ojo, hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Esta tarea sigue siendo la fuente de las mayores alegrías para la Iglesia. ¿Ha cambiado el mundo? Tiene que cambiar la forma de evangelizar. No dejar de evangelizar. Hemos dicho que la evangelización es la identidad de la Iglesia. A ver si ahora, por ser modernos y hacernos de este tiempo y de este mundo, dejamos nuestra identidad evangelizadora. No. Somos evangelizadores. Somos evangelizadores. Pero no podemos evangelizar como el mundo de hace 20, 30, 40, 50 años. Dice el Papa, hay que hacer una conversión misionera de la pastoral. O sea, hay que situarnos en la posición de que ya no debemos dar la fe por supuesta. Por eso ayer, cuando hacíamos ese esquema, decíamos, siempre hay que partir de la no fe, de la increencia, de la distancia. ¿Por qué? Porque no podemos dar por supuesta la fe. Hace 30 años un niño venía a catequesis y dábamos por supuesto que su familia era cristiana, que el niño incluso había aprendido las oraciones en su casa. Todo el mundo era cristiano sociológicamente. Ahora ya no. Pero si nosotros seguimos haciendo como que los que vienen son cristianos, no. Dice el Papa, que además cita a Juan Pablo II, nada más ni nada menos. O sea, que el Papa Francisco se remite a una encíclica misionera de Juan Pablo II. Dice, no. Es el dinamismo misionero en estos momentos. El mayor desafío de la Iglesia es la actividad misionera. La causa misionera debe ser la primera. La salida misionera es el paradigma de toda la Iglesia. El paradigma. Por tanto, como nosotros sigamos manteniendo las rutinas, lo único que haremos será conservar lo que tenemos. Y a veces, ni eso. Gran parte de la pastoral que en estos momentos hace la Iglesia es simplemente conservar lo que tiene. Pero es que todos somos conscientes de que en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, la gente poco a poco se va yendo, no conseguimos ni conservar. Por tanto, hay que convertir a la Iglesia, nuestras parroquias, de una pastoral de mera conservación a una pastoral que verdaderamente sea decididamente misionera. La misión se caracteriza porque
hacemos salida de nuestras costumbres, salidas de nuestras rutinas, salidas de nuestros prejuicios. Salimos impulsados por el Evangelio. Y vamos a la búsqueda de la gente que tiene un espacio cultural determinado, tratando de llevar a Cristo. Primer anuncio, lo veremos, ya lo vimos el otro día. ¿Para qué? Para suscitar la fe, porque no hay que dar por supuesta la fe, porque tenemos que conseguir que la gente que quiere empezar la catequesis tenga una fe primera o una conversión inicial, o dicho de otra forma, quiera ser discípulo de Jesús. Segundo texto. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse de este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. No entregarnos a la autopreservación, sino lanzarnos a la evangelización. Claro, esto que son grandes palabras, dice el Papa, pasa por cosas tan sencillas como cambiar el horario, cambiar las rutinas, romper con las inercias, tener una actitud de salida. ¿Cuántas veces las programaciones de nuestras catequesis, de nuestras parroquias, están más al servicio de los catequistas que de la gente? A veces ponemos horarios que nos vienen bien a nosotros, pero no ponemos horarios que viene bien a las personas. ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo, la gente o nosotros? Pero si los primeros interesados que tenemos de llevar el Evangelio somos nosotros. Si nosotros no tenemos el deseo de llevar el Evangelio y por tanto amoldarnos, facilitar para llevar el Evangelio, la gente verá dificultades y abandonará. Por eso, esto que dice el Papa referido a todas las estructuras pastorales, nos lo tenemos que aplicar los catequistas. Claro, la primera actitud. Nosotros catequistas tenemos una actitud de salida, de ir a la búsqueda, de ir al encuentro. O más bien somos catequistas pasivos que esperamos que vengan a nosotros. Aquí vuelvo a recordar lo que decía ayer. Una catequesis que solamente se circunscriba a una sesión de 1 hora, eso no es catequesis. Un catequista que toda su dedicación sea la hora de catequesis, porque ya no tiene mayor disponibilidad para reunirse con el grupo de catequista, para hablar con los padres, no es catequista. No puede dar fruto la catequesis. Hace 30 años, 40 años sí. ¿Por qué? Porque la catequesis simplemente se enseñaba un poco la doctrina, pero como ya los niños eran cristianos, venían a misa, los padres también, pues eso era suficiente. Pero ahora la catequesis ya no es suficiente con 1 hora de catequesis. Debemos encontrar espacios de convivencia, de encuentro, que los propios catequistas nos apoyemos unos a otros, es decir, que salgamos de nuestras comodidades. A veces pensamos que salir es salir de la iglesia, que también. Pero lo más complicado en la salida misionera es salir de nuestras rutinas, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, de nuestros prejuicios. Eso es lo más difícil. Porque todos, no sé si se dice aquí en Colombia, en España se utiliza últimamente mucho esta frase, es que a todos nos gusta estar en nuestro espacio de confort. ¿Se dice?
espacio de confort. Cada uno estamos en nuestro espacio de confort y que nadie nos toque, porque estamos tan a gustos. Entonces yo tengo la catequesis los lunes de 6 o de 5 a 6. Y yo, no, pero a lo mejor sería mejor que el sábado yo los lunes de 5 a 6. Pero hombre, es que a lo mejor a los niños, a los padres le viene. No. Pues no tenemos una disposición misionera. No, es que los padres, es que tal. Bueno, trata de hablar con ellos, lo que decíamos ayer. Presencia, testimonio, diálogo para poder anunciar. Por tanto, si tú ves que los padres son difíciles, acércate más. Acércate a ellos. Es la actitud misionera que dice el Papa, la actitud de salida, que antes de salir como comunidad de las iglesias, de las parroquias, antes que eso, que es necesario, tenemos cada cristiano, sobre todo ustedes que son catequistas, salir de su espacio de confort. Y en comunidad, en la parroquia, pues ver, por transmitir el Evangelio, qué es lo mejor, y siempre ir a la búsqueda. Ya ha pasado el tiempo en el cual la Iglesia esperaba que la gente viniera. Cada vez viene menos la gente. Miren, yo hace 36 años que soy sacerdote. Hace 36 años la parroquia era el centro del barrio, en Madrid. Una parroquia en Madrid era el centro del barrio. Entre otras cosas porque muchos barrios, porque Madrid creció así muy deprisa, muchos barrios se crearon en torno a la parroquia. Lo primero que había en un barrio era una parroquia. Por tanto, la vida del barrio pasaba por la parroquia. Podríamos decir que las 12.000 personas, 13.000 que vivían en ese barrio eran parroquianos. Ahora no. Ahora la parroquia está en medio del barrio y la gente, la mayoría, pasa de la parroquia. Ya la vida del barrio no pasa por la parroquia. Hay asociaciones de vecinos, estupendo, asociaciones deportivas, estupendo, club, estupendo. Antes prácticamente todo eso estaba en la parroquia. Con lo cual, los cristianos, el cura, el sacerdote, estaba en la parroquia y todo el mundo venía allí. Pero es que ahora cada vez van a venir menos. Porque la sociedad es autónoma. Somos nosotros los que hemos de tener esa actitud misionera. Hoy por hoy todavía tenemos un enganche que es en la catequesis de los niños. Pues aprovechemos eso para acercarnos a los niños, a los padres. Por tanto, actitud misionera. En esta etapa nueva etapa misionera, donde no hay que dar por supuesto la fe, donde el ámbito cultural ha cambiado y por tanto ya la gente es más independiente, ya no vive la referencia a la Iglesia y todo esto, los cristianos que tenemos la pasión por evangelizar, somos nosotros los que nos desinstalamos de nuestro espacio de confort para tener una actitud de salida, como dice el Papa, actitud de salida. Si en la parroquia, en la comunidad, hubiera muchos cristianos en actitud de salida, la comunidad sería una comunidad de salida. Pero si una comunidad habla mucho de salida, de misión y de tal, pero sus miembros no tienen una actitud misionera, se quedará las cosas en papeles. El obispo el primer dijo que una de las perspectivas del sínodo de la diócesis es que sea una iglesia misionera. Bueno, pues la iglesia misionera de Pasto solamente será misionera si sus cristianos son... No es por decreto, no porque el obispo lo decrete. La diócesis de Pasto es una diócesis misionera. Papel. La diócesis de Pasto será una iglesia misionera porque sus cristianos son misioneros. Una parroquia determinada será una parroquia misionera porque sus miembros de esa parroquia son misioneros. Una catequesis será misionera si los catequistas tienen una actitud de salida de misión. Tercer texto.
Bien, pero ¿qué es la catequesis? Ustedes son catequistas, pero a lo mejor no sabemos lo que es la catequesis, ¿eh? Esto es del Directorio para la Catequesis que salió en el año 2020. Es una definición un poquito compleja, pero es muy bonita, muy bonita. La catequesis es un acto de naturaleza eclesial. Abro paréntesis. La catequesis la hace la Iglesia por medio de los catequistas. La catequesis no es cosa de los catequistas. No hay catequesis por libre. Ninguno de ustedes hace la catequesis por libre. A veces porque el catequista cree que eres el protagonista de la catequesis, mal, y otras veces porque los curas dejan abandonados a los catequistas, mal. La catequesis es de naturaleza eclesial, es de naturaleza comunitaria, cristiana, comunitaria. Nacido del mandato misionero del Señor, cuyo objetivo, como su propio nombre indica, katechein, esto es una palabra griega, es hacer resonar continuamente en el corazón de cada hombre el anuncio de su Pascua, para que su vida sea transformada. En cuanto a realidad dinámica y compleja, al servicio de la palabra de Dios, ella acompaña, educa y forma en la fe y para la fe, introduce en la celebración del misterio, ilumina e interpreta la vida y la historia humana. Al integrar armónicamente estas características, la catequesis expresa la riqueza de su esencia y ofrece su contribución específica a la misión pastoral de la Iglesia. Bueno, este texto es muy rico. Vamos poco a poco. Primera cosa. La catequesis tiene una naturaleza eclesial. Nadie es catequista por libre. Nadie. Los sacerdotes no pueden dejar abandonados a los catequistas. No pueden. Porque es una cosa eclesial. Y por tanto el sacerdote, el párroco que está en la parroquia, que está vinculado al obispo, es el enlace que hace que esa catequesis sea eclesial. Y el catequista en su comunidad y bajo las directrices de la diócesis, por medio de la delegación y del párroco, su actividad está inserta en la Iglesia. Esto es fundamental, fundamental. Segunda cosa. La catequesis es algo esencial. Porque ¿cómo se hace cristiano? En el mandato misionero de Jesús dice, id a todos los pueblos y haced discípulos, bautizándoles, dándoles la confirmación y la Eucaristía, los sacramentos, y enseñándoles a cumplir todo aquello que yo os he mandado. Por tanto, ¿cómo llega uno a ser cristiano? Lo vimos el otro día, a través de la catequesis y los sacramentos. La catequesis es un elemento esencial, no es optativo en la Iglesia. No es optativo. Porque si no hay verdadera catequesis de iniciación, no se inicia a los cristianos, no se hace cristianos. No, pero si es que les bautizamos, les damos la comunión y la confirmación y ya está, son cristianos. No. Ayer que decíamos que era necesario para recibir los sacramentos, la confesión de fe, que no es simplemente un texto, creo en Dios Padre, no, decíamos que decía Cardenal Ratzinger, el teólogo Ratzinger, es una confesión existencial y necesita la catequesis. En la catequesis es donde se aprende a hacer una confesión vital, si no aparece la palabra existencial, vital de la fe. Por tanto, es un elemento esencial. Y esa catequesis lo que pretende en síntesis es que la palabra de Dios resuene en la vida de las personas. Nosotros ya lo dijimos el otro día. Nosotros decíamos que el querigma
que es la actualización del Evangelio, y decíamos que el Evangelio, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, este querigma, la Iglesia en la catequesis lo anuncia, y este anuncio tiene que resonar en la vida de las personas. ¿Por qué resuena en la vida de las personas? Lo veremos luego después. Porque en la vida de las personas hay un deseo de Dios. Y está actuando y actúa el Espíritu Santo. Este es en síntesis, o sea, como el corazón último de la catequesis. El corazón último de la catequesis es esto: anunciar la palabra de Dios, la palabra, una palabra que es viva por el querigma, porque el querigma, lo diremos luego después, actualiza la palabra de Dios, el Evangelio, que es Jesucristo, y encuentra a través del anuncio un resonar, un eco. Categeis significa eco, resonar en el corazón, porque ya decíamos que Dios nos primerea y esa persona a la cual nos dirigimos tiene un deseo de Dios y en ella ya está actuando el Espíritu. Cuando ocurre este resonar, estamos haciendo catequesis. Cuando soltamos una charla, por muy bonita que esté, pero no resuena en la vida de las personas, no estamos haciendo catequesis. Hombre, yo sé que lo que yo estoy hablando, a algunos de ustedes les está tocando el corazón, pero yo no estoy haciendo catequesis. Yo lo que pretendo es formar su cabeza y darle orientaciones para ser buenos catequistas. Pero yo no estoy anunciando la palabra de Dios, entre otras cosas, porque prácticamente no estoy leyendo la palabra de Dios. Mi objetivo no es hacer catequesis, aunque mis palabras, algunos de ustedes, encuentre eco en su corazón. Esto es una, entre comillas, una clase de teología pastoral. No es catequesis. En una catequesis el objetivo es resonar. Por tanto, si en una catequesis, hombre, a lo mejor no todas las catequesis, entendamos un poco, pero si en 4 o 5 catequesis nunca la palabra ha resonado en los miembros del grupo, estamos haciendo mal la catequesis. Si nuestra catequesis nos basamos en el Yucat, o en el compendio, o en el catecismo, o en cualquier otro material, y soltamos una charla teórica que no resuena en la vida de las personas, no estamos haciendo catequesis. Estamos haciendo teología, pero teología para gente que no busca teología. La catequesis es un resonar de la palabra en la vida de las personas. Pero esto es un acto complejo. Y dice, tiene que tener las 3 palabras que utiliza. La catequesis tiene que acompañar, educar y formar en la fe y para la fe. Es decir, que el catequista tiene que acompañar, claro, porque si el catequista no acompaña a las personas, no sabe en qué momento de fe están las personas. Si el catequista no acompaña a las personas, entonces tampoco sabe utilizar el lenguaje propio de las personas. Si el catequista no acompaña a las personas, el catequista es una persona ajena. La catequesis necesita acompañar, conocer a las personas, tratarlas, tener buena relación, conocer un poco de su vida, sus problemas, acompañar. Segundo, educar. Claro, igual que a un niño pequeño se le educa a comer en la mesa, niño pequeño
va, mete las manos, sorbe la sopa, hace cosas, y el papá y la mamá le dicen, no, coge el tenedor, venga, pincha, venga, tal, venga, ahora con la sopa, y no hagas ruido, tal. Los papás van iniciando a los niños en comer bien. La catequesis tiene que educar en vivir la vida cristiana. Un niño tiene que saber que si va a la iglesia, que allí está el Señor, y hay que educarle a guardar silencio. En la catequesis se le educa al niño a vivir las actitudes cristianas de perdonar, de tratar a los demás como hermanos. Eso es educar. En la catequesis se enseña también a rezar. No a aprenderse de memoria el Padre Nuestro, que también hay que aprendérselo, sino las actitudes necesarias que uno tiene delante de Dios. Educa. La catequesis, el catequista, la catequesis acompaña, y en ese ir con la persona, acompañándola, le va educando, le va diciendo las cosas que son necesarias para ser cristiano. Y tercero, forma, muy importante, forma. ¿Qué es formar? Dar forma. ¿Y qué forma tenemos que dar en la catequesis? Con la ayuda del Espíritu. La forma de Cristo. La forma de Cristo. Nosotros, los cristianos, estamos llamados a tener la forma de Cristo. ¿Qué es la forma de Cristo? Una frase que se la tienen que aprender de memoria. De memoria. Porque este es el objetivo de la catequesis. Adquirir la forma de Cristo es pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús y esperar como Jesús. Es verdad, nosotros ya nos vamos a la catequesis, yo llevo 36 años de cura y tengo que reconocer que no termino de pensar como Jesús, ni sentir como Jesús, ni actuar como Jesús, ni esperar como Jesús. Pero básicamente yo sé cómo piensa Jesús, aunque a veces yo no quiera pensar como Él. Yo sé cómo siente Jesús, aunque a veces mis sentimientos van en contra de los de Jesús. No actúo como Jesús, aunque yo sea muchas veces lo que Jesús quiere que yo haga. Y esperar, no espero como Jesús. Pero en la catequesis hay que enseñar a pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús y esperar como Jesús. Una persona que piensa, siente, actúa y espera como Jesús ha adquirido o está adquiriendo la forma de Jesús. Eso es ser discípulo. Al final, ustedes yo no sé si se han dado cuenta de una chulería de Pablo. En la carta a los Corintios creo que es, no sé. Dice Pablo, no dice Pablo, imiten a Cristo. No dice eso. Pablo dice, sean ustedes imitadores míos, como yo soy imitador de Cristo. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, un buen catequista tendría que decir, sean imitadores míos, como yo soy imitador de Cristo. ¿Por qué deciríamos eso? Porque en principio, a pesar de nuestros pecados y debilidades, nosotros tenemos una cierta forma de Cristo. Y al tener una forma de Cristo, podemos formar en la medida de Cristo, que es lo que hace Pablo con sus comunidades. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Fíjense cómo la catequesis es muy comprometida. Por eso la catequesis es una vocación. Es algo que llena la vida.
No es un hobby. No es que, bueno, yo le dedico los martes por la tarde, a mí como los niños me gustan, porque a mí es que los niños me gustan. Ya, pero si es que no es eso, si es que tú no eres catequista porque te gusten los niños, tú eres catequista porque has recibido una misión, y una misión que te puede llenar la vida, que te puede llenar la vida. Dicho esto, hoy vamos a introducir a tres dimensiones de la catequesis que le vamos a dedicar en los próximos días, Primera dimensión. O sea que hoy simplemente lo introduzco, porque a cada uno de ellos lo vamos a tratar en los próximos días. Primera dimensión, la catequesis querigmática. La catequesis querigmática es esa que va al mismo corazón de la fe y contiene la esencia del mensaje cristiano. Es una catequesis que manifiesta la acción del Espíritu Santo, la cual comunica el amor salvífico de Dios en Jesucristo, que continúa entregándose para dar la plenitud de vida a cada hombre. Los diversos modos de formular el querigma, abiertos siempre a una mayor profundización, son otras tantas puertas existenciales de acceso al misterio. Es muy interesante esto, porque en estas palabras se dice básicamente lo que nosotros hemos dicho aquí. ¿Qué es la catequesis querigmática? La catequesis querigmática es ese anuncio del Evangelio, ese anuncio actualizado del Evangelio, que trata de manifestar cómo el Espíritu está actuando en la vida de las personas. Cómo el Espíritu está haciendo presente a Jesús, que es la misericordia del Padre. El querigma, la catequesis querigmática, tiene la virtualidad de que como lo que pretende es resonar, dicho de otra forma, provocar el encuentro, entonces al provocar el encuentro suscita la fe. Por eso la catequesis querigmática, el Papa Francisco ha dicho que es una prioridad. Nosotros, como dijimos que ayer era una prioridad, porque era necesaria la precatequesis. ¿Por qué? Porque no hay que dar por supuesta la fe. Porque los niños, los padres, los jóvenes, los adultos que vienen a la parroquia no tienen fe. Muchos de ellos, hay otros que sí. Por tanto, la catequesis querigmática que actualiza el Evangelio tiene la virtualidad que a través del anuncio ilumina de qué forma el Espíritu está haciendo presente a Jesús, la misericordia del Padre. Y eso provoca el encuentro, y provoca la fe. Bueno, puede haber gente, la lectura de hoy, salió el sembrador a sembrar y se encontró mala tierra, y tú puedes hacer un anuncio querigmático estupendo, pero la persona no te escucha. Bueno, pero eso ya no depende de nosotros. Pero la catequesis querigmática, que el lunes profundizaremos en ella, la catequesis querigmática tiene como virtualidad es que en un mundo donde ya no podemos dar por supuesta la fe, como actualiza a través del anuncio el acontecimiento de Jesucristo e ilumina lo que ya está ocurriendo en la vida de las personas, tiene la posibilidad de suscitar, provocar el encuentro. Y si hay encuentro, empieza a alumbrarse la fe. Este elemento es fundamental. No lo podemos dejar de lado.
Esto lo tenemos que aprender, porque todos nosotros hemos aprendido a hacer discursos, charlas, pero no se nos ha enseñado a anunciar. Por eso es tan importante el acompañamiento, porque yo acompaño a los niños y a los padres, observo su vida, me doy cuenta cómo Dios está actuando en esa vida de esas personas, y entonces yo hago un anuncio, bien para manifestar la misericordia, bien para iluminar su tristeza, bien para abrirles el camino, que es Jesucristo. Esto es tan bello que tenemos que aprenderlo. Esto es tan bello que tenemos que aprenderlo. Y mientras los cristianos no aprendamos esto, nuestra iglesia no será misionera. ¿Queremos una iglesia misionera? Los cristianos tenemos que saber hacer el anuncio. Si los cristianos no sabemos hacer el anuncio, seremos activistas. Saldremos sin ton ni son, pero no anunciaremos el Evangelio como un acontecimiento que ilumina la presencia del Espíritu en la vida de las personas. ¿Me voy explicando? Otra dimensión de la catequesis, 5, es la catequesis como iniciación mistagógica. Menuda palabra. La catequesis como iniciación mistagógica. Dice, introduce al creyente en la experiencia viva de la comunidad cristiana, ámbito propio de la vida de fe. Esta experiencia formativa es progresiva y dinámica, rica en signos y lenguaje, favorable a la integración de todas las dimensiones de la persona. Todo esto hace justicia a la intuición compartida, bien arraigada en la reflexión catequética y en la pastoral eclesial, de la inspiración catecumenal de la catequesis, la cual se hace cada vez más urgente tenerla en consideración. Junto a la catequesis querigmática está la catequesis mistagógica. ¿Qué significa mistagogía? Llevar al misterio de Dios, perdón, de Cristo. Misterio de Cristo es un misterio, no un misterio porque sea una cosa ininteligible, sino que es tan abismal, es tan grande, es tan maravilloso que resulta misterioso. Bueno, pues la catequesis mistagógica es la que es capaz de introducir, de poner en contacto con el misterio de Dios, con el misterio de Dios revelado en el misterio de Cristo. Pero para llevar al misterio de Cristo tenemos que pasar por realidades visibles. Esto es lo que pasó a los discípulos. Mirad, los discípulos se encontraron un hombre, Jesús de Nazaret. Es decir, los discípulos, estos son los discípulos, los discípulos convivieron ¿con quién? Con un hombre, Jesús de Nazaret. De hecho, el problema que tienen sus paisanos es que dicen, pero si a este le conocemos nosotros, si es el hijo del carpintero, pero si sabemos dónde vive, si sabemos quién es su madre, quiénes son sus hermanos, pero si le conocemos, a ver, este ¿quién va a ser? Jesús de Nazaret. Pero los discípulos, gracias a la luz de la fe, fueron capaces de pasar de la realidad visible, Jesús de Nazaret, atravesaron la realidad visible y vieron una realidad invisible. ¿Cuál es la realidad invisible? Que era Hijo de Dios. Esta es la base de la mistagogía. La base de la mistagogía es pasar de lo visible a lo invisible.
los discípulos pasaron de la realidad visible de Jesús de Nazaret, el hijo de María, y en este hombre poderoso en obras y palabras descubrieron la realidad invisible. Es el Hijo de Dios. Claro, ¿ahora dónde está la carne de Jesús de Nazaret? ¿Dónde está la carne? No solo en la Iglesia. Jesucristo es la cabeza. Y Jesucristo tiene un cuerpo, que es la Iglesia. Porque la Iglesia es esposa de Cristo. ¿Qué dice el Génesis? Abandonará el varón a su padre y su madre, se unirá a su mujer y formarán los dos una sola carne. Y dice Pablo, ese misterio lo digo yo de Cristo y la Iglesia. Como Cristo y la Iglesia son esposo y esposa, la cabeza de Cristo tiene un cuerpo que es la Iglesia. Tiene una realidad visible. Una realidad visible. La Iglesia es una realidad visible. Pero dentro de ella está un misterio invisible. Jesús de Nazaret era un carpintero. De Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Un hombre? Pero este hombre ocultaba una realidad invisible, el misterio de Dios. La Iglesia, las comunidades, somos pobre gente. Si alguno se cree algo, que se lea Primera de Corintios, porque entre vosotros no hay muchos sabios, muchos entendidos. Más bien lo bajo del mundo lo ha elegido Dios. ¿Para qué? Para confundir a los listos y a los sabios. Esta realidad visible de la Iglesia, pobre y pecadora, esto es lo malo, pecadora, no deja de ser la realidad visible que nos lleva a la realidad invisible. Por tanto, ¿qué es una catequesis mistagógica? La catequesis mistagógica es aquella que introduce en la vida de la Iglesia, en los signos, en los ritos, en las relaciones fraternas, de modo que en ellos se reconozca la presencia de Cristo. Si yo en mi parroquia todos somos muy amigos, eso no visibiliza el misterio de Cristo. Pero si en mi parroquia somos hermanos, sí que visibiliza el misterio de Cristo. Parece lo mismo, pero no lo es. Porque a mis amigos los elijo yo. A mis hermanos me los han dado mi Padre y en la Iglesia me los ha dado Dios. Por tanto, la catequesis mistagógica es esa catequesis que es capaz de introducir a las personas en la vida de la Iglesia, pero manifestando cómo en esa realidad pobre de la Iglesia se hace presente el misterio de Cristo, que es el misterio de Dios, misterio salvador. Y entonces una persona entra en la Iglesia y aprende a rezar, aprende a compartirse como hermano, aprende a celebrar, aprende a vivir en cristiano, y así entrando en la Iglesia, compartiendo la vida de la Iglesia, en la catequesis se les está diciendo que haciendo eso se está identificando con Cristo. Y por tanto la catequesis mistagógica es una catequesis que inicia en el misterio de Cristo. Ojo,
La catequesis querigmática lo que procura es el encuentro para suscitar la fe. La catequesis mistagógica lo que hace es introducirnos en el misterio de Cristo. Son complementarios. Claro, ahora mismo todo el mundo está con la catequesis querigmática, y venga querigmática, y venga querigmática. Y claro que hay que hacer catequesis querigmática, pero no solo. Está muy bien que yo me encuentre con Cristo, pero el objetivo de un discípulo no es encontrarse con Cristo. El objetivo de un cristiano es llegar a parecerse a Cristo. Necesitamos una catequesis mistagógica. Pero para eso nos tenemos que preguntar, ¿cómo vivo yo la vida de mi comunidad cristiana? ¿Como un club de amigos? ¿Porque me llevo muy bien con el cura? ¿O realmente mi pobre comunidad es un lugar donde me encuentro con el misterio de Jesús? ¿Soy capaz de ir de lo invisible a lo visible? Perdón, de lo visible a lo invisible. Porque lo que yo voy a hacer en la catequesis, la función del catequista, mistagogo, es ayudar a ir de lo invisible, de lo visible a lo invisible. No me digan que no es bonito. Hermoso, sí señor. Última dimensión de la catequesis. El catecumenado, sexto. El catecumenado es una antigua práctica de la Iglesia, ofrecida a los conversos no bautizados, restaurada después del Concilio Vaticano II. Por tanto, tiene una explícita intención misionera y se estructura como un complejo orgánico y gradual con el fin de iniciar en la vida de la fe y en la vida cristiana. Precisamente por su carácter misionero, el catecumenado también puede inspirar la catequesis de aquellos que, aunque han recibido el don de la gracia bautismal, no disfrutan realmente de su riqueza. En este sentido se habla de inspiración catecumenal de la catequesis, del catecumenado posbautismal o de catequesis de iniciación a la vida cristiana. Ya ayer lo aclaramos. Una cosa es catecumenado que va dirigido a aquellos que no han recibido el bautismo, y otra cosa ya es la catequesis de inspiración catecumenal o catequesis postbautismal o catequesis de iniciación a la vida cristiana, que ya va dirigido a gente que al menos ha recibido el bautismo. Pero lo importante de esta catequesis es que es el instrumento que la Iglesia se ha dado, ritual de la iniciación cristiana de adultos, por el cual tiene una estructura catequético, litúrgico y espiritual, por el cual a las personas se les va introduciendo en el seguimiento y en la identificación con Cristo. Se le va introduciendo en la vida de la Iglesia para que sus dimensiones personales se configure con las dimensiones eclesiales y se vayan identificando con Cristo, hasta que lleguen a pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús y esperar como Jesús. Claro, esto es misionero. ¿Por qué es misionero? Porque no hay que dar por supuesto que nadie es semejante a Jesús. Antes sí, hace 50 años se suponía que todo el mundo era cristiano y que se parecía a Jesús. Así nos ha ido. No. Es misionero porque este instrumento que tuvo la Iglesia primitiva en los primeros 5 siglos, claro, en una sociedad pagana, los romanos eran una sociedad pagana. Y entonces la Iglesia estableció esta institución del catecumenado bautismal, por el cual, a través de un proceso, que lo veremos mañana y pasado, a través de un proceso, iniciaba en la vida cristiana, en el seguimiento de Jesús, en formarse como Jesús. La Iglesia en el concilio
muchos padres conciliares, obispos, que venían de África, y algunos obispos de Centro Europa dijeron: estamos en un tiempo en el cual debemos volver a iniciar en la fe. ¿Por qué? Porque en África todavía era un continente no evangelizado, y porque en el centro de Europa ya empezaba a descristianizarse y había muchos inmigrantes musulmanes. Y dijeron: tenemos que establecer un catecumenado. Y a partir de ahí es cuando el catecumenado bautismal, catequesis de adultos, de inspiración catecumenal, la catequesis de niños y adolescentes de inspiración catecumenal, se ha convertido en el modelo de la catequesis. Lo veremos mañana y pasado. No es una catequesis que introduce en todas las dimensiones de la vida eclesial y hace que todas las dimensiones de la persona se vayan transformando, vayan cambiando de mentalidad y se vaya transformando. Porque la fe no es teoría, la fe es vida. Y la catequesis, como no transmita la vida, no transforme la vida, no es catequesis. Decíamos el primer día que la evangelización, ¿cuándo acontece la evangelización? Cuando hay una transformación de las personas. Si no hay transformación, no hay evangelización y no hay catequesis.